Muy pero muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a este programa que se llama Salud y Vida. Hoy vamos a hablarles acerca de la epidemiología. Tenemos unos temas buenísimos, los temas de estudios epidemiológicos, sus definiciones, sus ventajas y desventajas. Y para esto vamos a hablar con mis compañeras del Salón 8490B. Mi nombre es Brian Perlaza, somos estudiantes de salud ocupacional. Ellas son Marjorie Andrea Tabima, Natalia Moreno, Yuleidy Bolaños, Sirley Capera, Natalia Moreno y Daniela Ramírez. Bueno, en este caso yo voy a hablarles primero de lo que es el diseño transversal. El diseño transversal recibe este nombre por ser un procedimiento de investigación sin continuidad en el eje del tiempo. Suele ser llamado estudio de prevalencia, ya que con este diseño es posible estimar la prevalencia de la enfermedad. Se puede estudiar la totalidad de una población, pero en esencia se estudia una muestra representativa de esta en un momento y lugar determinado de una población. Pero pues en esencia siempre va a ser solamente una muestra representativa. Por ejemplo, la encuesta nacional de salud y nutrición. ¿Listo? Para esto también tenemos unas ventajas, por ejemplo, que son útiles con las enfermedades crónicas, también que permite estudiar varias exposiciones y se pueden estudiar también brindar eficacia para estudiar la prevalencia de enfermedades en una población también, como lo habíamos mencionado anteriormente, y utilizar para generar hipótesis. ¿Listo? También tiene pues una parte de desventajas, que tenemos algunos problemas para definir y medir la exposición, y deja algunos sesgos por casos prevalentes. Entonces, esta es la parte del diseño de prevalencia. Mis compañeras, adelante con los demás diseños. Bueno, vamos a hablar de estudio de cortes. ¿Qué es un estudio de corte? Un estudio de corte es un tipo de investigación observacional y analítica prospectiva o retrospectiva, en la que se hace una comparación de la frecuencia de una aparición de un evento entre dos grupos, uno de los cuales está expuesto a un factor que no está presente en el otro grupo. Que tiene como objeto determinar asociación entre un factor de exposición y el desarrollo de alguna enfermedad o evento de interés a partir de la estimación del riesgo, conocer la historia natural o el curso clínico de la enfermedad o de un evento de interés, determinar la supervivencia, estudiar factores de protección y de pronósticos. Ese es un estudio de corte. Digamos que estudiar cómo yo voy a proteger a las personas y cuáles van a ser los pronósticos. ¿Qué ventajas tienen estos estudios de corte? Digamos que las ventajas que esos estudios de corte son más fáciles de planificar, permiten el estudio de varios efectos de una misma causa o factor de riesgo, permiten el cálculo de incidencia entre expuestos y no expuestos, de los que yo le hablaba ahora. Entonces, ¿cuál va a ser la incidencia entre un grupo de personas expuestas y un grupo de personas no expuestas a la enfermedad? Único método para determinar incidencia, diseño ideal para estudiar historia natural, curso clínico y determinación del riesgo. Único método para determinar incidencia, diseño ideal para estudiar historia natural, curso clínico y determinación del riesgo, de lo que yo ya les hablaba ahora, lo que es el estudio de corte. Permite estudiar exposición de pocos frecuentes, enfermedades con resultados letales en los pocos frecuentes, o sea, digamos en las personas que no están muy expuestas. Pero este estudio de corte también tiene unas limitaciones. Tienen un alto costo, son costosos hablando de valor económico, pero también de tiempo, o sea, se requiere de bastante tiempo, de un largo periodo de tiempo para hacer la investigación. Son susceptibles a sesgos de selección, de mal clasificación y de seguimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que los resultados pueden ir más para un lado que para el otro. No son útiles para estudiar en el poco frecuentes, se requiere de gran número de sujetos,
Se puede generar cambios en los criterios, en los métodos de diagnóstico a lo largo del tiempo y no son útiles para enfermedades raras. O sea que para enfermedades raras no son útiles aplicar este tipo de estudio. Eso es un poco lo que es estudio de cortes. Buenos días. Les voy a hablar sobre el diseño de estudios epidemiológicos aleatorizados. El diseño de estudios epidemiológicos aleatorizados son estudios experimentales que cuando se llevan a cabo de manera adecuada proporcionan el máximo grado de evidencia para confirmar la relación causa y efecto entre la exposición y el evento que está en estudio. Con este tipo de estudio es posible minimizar la ocurrencia de sesgos mediante 3 procedimientos que tienen como objetivo garantizar la comparabilidad primero, de intervenciones, segundo, de los grupos en estudio, tercero, de los procedimientos para recopilar la información obtenida de la población que está en estudio. A continuación los dejo con mis compañeras que seguirán explicando los diseños epidemiológicos. ¿Cuáles son los principales usos de la epidemiología en salud pública? Medición del nivel en poblaciones. Esto determina la carga de enfermedad para planificar los requerimientos de servicio y la prioridad para la asignación de los recursos. Identificación de cambios en los patrones de una enfermedad y sus consecuencias. Identificación de los recursos de riesgos en la población. Descripción de la historia natural de la enfermedad. Ayuda en el pronóstico, en la mejora clínica, con y sin intervenciones. Identificación de los determinantes de salud. Este busca establecer la relación entre los determinantes y las condiciones de salud. Control y prevención de la enfermedad. Protección del ser humano mejorando las condiciones del medio. Modificando el comportamiento del ser humano para impedir riesgos o promover acciones saludables. Selección de métodos de control y prevención. Identificación de grupos de mayor riesgo, identificando cuantitativamente importantes. Métodos efectivos para el control de la enfermedad. Planificación y evaluación de los servicios de salud. La planificación lógica y efectiva, administración de los recursos de los servicios de salud dependen de la estimación y las necesidades de las demandas estimadas para que esto requiere de información referente a identificación de los para la salud de la comunidad y conocimientos de la eficacia de las intervenciones. ¿Para qué sirve la población directa de grupos poblacionales? Para desarrollar estrategias muestrales y de medición que permitan, en la primera instancia, estudiar subgrupos de la población y, en segundo término, hacer extrapoblaciones de conocimiento generado hacia el total de la población. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Yuleidi Bolaños. Vamos a hablar de cómo se clasifican los estudios epidemiológicos. Ellos se clasifican en descriptivo o analítico. Los descriptivos valoran lo que son la frecuencia, la distribución de la enfermedad en la población o en relación de la variable de persona, lugar o tiempo. Los estados pueden aportar indicios que contribuyen a hipótesis sobre asociación entre factores de exposición o estados de salud o enfermedad. Los estudios ya analíticos valoran cómo son los determinantes de los estados de la salud o enfermedad, comprobando o generando las hipótesis generadas por los estudios descriptivos. El objetivo es identificar factores de riesgo y protectores de una enfermedad. Entre los estudios descriptivos encontramos los estudios ecológicos que se realizan sobre un individuo. Los estudios analíticos pueden ser observacionales, estudios y casos o controles y estudios de cohorte, intervencionistas, ensayos clínicos, ensayos de campo o ensayos ya de una comunidad. Muchísimas gracias. Buenos días, vamos a hablar de los estudios de casos y de los controles. Esto es un diseño de investigación que permite saber cuáles son los factores que se encuentran asociados con el desarrollo de una enfermedad.
Este estudio es analítico, ya que tiene el propósito de establecer relaciones causales. No es experimental, ya que el investigador solo observa la realidad, sin manipular ningún elemento en ella. Es epidemiológico, ya que busca estudiar a través de la descripción y el análisis la salud que afectan a la población. Los casos son los sujetos con la enfermedad o características, y los controles son sujetos que no tienen el elemento de interés. Este tipo de estudio tiene unas ventajas que nos permite utilizar este tipo de estudio para estudiar problemas de salud poco frecuentes. Nos indica también para el estudio de enfermedades con un largo periodo de latencia. Suelen exigir menos tiempo y ser menos costosos que los estudios de cohorte. También tiene unas desventajas. Este tipo de estudio es especialmente susceptible a sesgos. ¿Por qué? Porque la población en riesgo a menudo no está definida, a diferencia de los estudios de cohorte. Los casos seleccionados por el investigador se obtienen a partir de una reserva disponible. Es difícil asegurar la compatibilidad de factores de riesgo poco frecuentes. También pueden generar frecuentemente riesgos de información debido a que la exposición en la mayoría de los casos se mide y se reconstituye o se cuantifica después del desarrollo de la enfermedad. Bueno, queridos televidentes, esperamos que esta información sea de su interés y les pueda ayudar en algún momento de su vida. Que tengan feliz día. Hasta luego.